Esperamos que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a trabajar con 3 minerales muy interrelacionados entre sí y directamente vinculados con la vitamina D que compartimos la semana anterior. Vamos a empezar desarrollando la distribución del calcio en el organismo, cuáles son las funciones del calcio, su absorción, metabolismo, los alimentos fuente con alto contenido, la biodisponibilidad, las ingestas dietéticas de referencia, los indicadores del estado nutricional, deficiencia y toxicidad. El calcio es el quinto elemento en orden de importancia en el organismo, luego del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, y este nivel de importancia Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a trabajar con 3 minerales muy interrelacionados entre sí y directamente vinculados con la vitamina D que compartimos la semana anterior. Vamos a empezar desarrollando la distribución del calcio en el organismo, cuáles son las funciones del calcio, su absorción, metabolismo, los alimentos fuente con alto contenido, la biodisponibilidad, las ingestas dietéticas de referencia, los indicadores del estado nutricional, deficiencia y toxicidad. El calcio es el quinto elemento en orden de importancia en el organismo, luego del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, y este nivel de importancia se lo dan sus funciones. El calcio representa aproximadamente el 2% del peso corporal. Ese 2% se encuentra distribuido en la mayor parte en huesos y dientes. Un 1% se distribuye entre el líquido extracelular y los tejidos blandos. De ese 1% total, tenemos que hacer especial hincapié en el 0,5% que se encuentra en plasma. Este 0,5% del calcio total del organismo que se encuentra en el plasma, a su vez, tenemos que considerar que en un 10% va a estar unido a aniones como citrato, bicarbonato, fosfatos. Un 40% va a estar unido a proteínas plasmáticas, de las cuales se une con mayor afinidad a la albúmina. Y el 50% restante se encuentra en estado iónico, que es la fracción que le va a dar funcionalidad y la que necesitamos mantener dentro de un rango muy ajustado. Entre las funciones del calcio en el organismo, si tenemos en cuenta su ubicación, podemos decir que en el tejido óseo es el responsable de la rigidez esquelética y es un importante reservorio de calcio. Si pensamos en las funciones en tejidos blandos y líquido extracelular, podemos hablar de su actividad enzimática como cofactor en diversas reacciones, como activador de diferentes enzimas, como pueden ser algunas ATPasas, algunas fosfatasas, algunas lipasas. Si pensamos en la coagulación sanguínea, los iones de calcio participan en varias reacciones en la cascada de coagulación, que son responsables de la formación de la red de fibrina y de la formación del coágulo sanguíneo. Si hablamos de la contracción muscular, los iones de calcio son imprescindibles en los depósitos intracelulares de las células musculares. El aumento de las concentraciones de calcio intracelular junto al ATP permite que las proteínas contráctiles se deslicen entre sí y se pueda producir la contracción muscular. Cuando pensamos en la permeabilidad de las membranas, está relacionado con la fluidez de determinadas sustancias a uno y otro lado de la membrana, considerando las cargas eléctricas. En la transmisión nerviosa, durante el proceso de sinapsis, el ingreso de los iones de calcio a las células desde el medio extracelular favorecen, estimulan la liberación de neurotransmisores, como puede ser por ejemplo la acetilcolina, y que son responsables de que se pueda transmitir el impulso hasta la célula blanco. Cuando pensamos en la secreción de hormonas, los sistemas son similares y van a estar regulando cascadas que, a través del aumento del calcio intracelular, permiten la liberación de las hormonas hacia la sangre. Además, se consideran como importantes los efectos que el calcio puede llegar a tener en la reducción del riesgo de hipertensión y en la prevención de algunos tipos de cáncer. Como dijimos, el calcio se encuentra en mayor porcentaje en el hueso. Forma parte de su estructura, por lo que es importante considerar en la dinámica del hueso el proceso de remodelamiento óseo. El remodelamiento óseo es la acción coordinada de las células óseas para garantizar la integridad del hueso. En este proceso, los osteoclastos son células multinucleadas responsables del mecanismo de resorción, es decir, de ruptura del hueso. En general, lo comparamos o lo podríamos ejemplificar como un Pac-Man, el que rompe, el que se come el hueso. Los osteoblastos son los responsables de la formación y de estos osteoblastos se originan los osteocitos. Los osteocitos cubren la superficie del hueso, participan en la síntesis y en la mineralización del osteoide. Se cree que su principal función es controlar el remodelamiento óseo. Por su ubicación, son capaces de detectar las variaciones mecánicas de carga, es decir, el fenómeno de mecanotransducción, que permite que, en el caso del hueso viejo, lo podamos reemplazar por hueso nuevo. Antes de empezar a hablar de los mecanismos de absorción de calcio, es importante que tengamos en cuenta que para la integridad del hueso y para mantener la homeostasis del calcio, es importante mantener un estricto control y un adecuado balance entre la ingesta y la excreción de calcio. Cuando hablamos de ingesta de calcio, cuando hablamos de cómo aportamos calcio al organismo, tenemos que pensar en alimentos que pueden contener el calcio de manera natural o a partir de fortificación,
o directamente a partir de suplementos. Cualquiera sea la forma por la que ingerimos calcio, tenemos que considerar que su absorción va a estar condicionada por factores facilitadores e inhibidores. El calcio se absorbe en forma soluble. La forma más soluble es su forma iónica, aunque hay algunos complejos, como por ejemplo el carbonato de calcio, que podría absorberse independientemente de pasar al estado iónico. El calcio iónico se puede absorber bajo dos tipos de transporte, uno transcelular y uno paracelular. Cuando hablamos de paracelular, la palabra nos está indicando que es entre dos células. Cuando hablamos de transcelular, la palabra nos indica que tiene que atravesar la célula. En el caso del transporte transcelular, decimos que es un proceso activo, es un transporte activo y saturable. Para llevarse adelante, necesita de un canal iónico que le permita al calcio ingresar al enterocito. Esos canales iónicos son proteínas transportadoras que conocemos con el nombre de TRPV5 o TRPV6. Una vez que ingresaron a la célula, el calcio, por sus características, necesita unirse de manera inmediata a una proteína, que es la calvindina. Esa proteína le va a permitir llegar hasta la membrana vasolateral. Tanto los canales iónicos como la calvindina están regulados por la 1,25-dihidroxivitamina D. ¿Cómo hace el calcio para pasar de la luz del enterocito, del interior del enterocito hacia el líquido extracelular? Necesita nuevamente de un transportador. Para ello contamos con dos transportadores. Ambos transportadores van a requerir del uso de energía. En el caso de la bomba calcio ATPasa, ¿sí? Es una bomba de intercambio de calcio. Gasta ATP y permite al calcio pasar desde el interior de la célula intestinal hacia el líquido extracelular. El segundo mecanismo es un intercambiador sodio-calcio, que por las características del ion de calcio, por cada ion de calcio deben ingresar 2 moléculas de sodio. Este intercambiador va a estar asociado a la bomba sodio-potasio ATPasa. Este transporte dijimos que era saturable. Decimos que se satura cuando la luz intestinal tiene cantidades iguales o mayores a 400 miligramos de calcio. Por esto, decimos que su eficiencia es mayor cuando las concentraciones de calcio iónico en la luz intestinal son bajas. Este proceso transcelular tiene mayor eficiencia en duodeno y yeyuno, porque es la zona del intestino donde el pH es más ácido. Tenemos en general un pH cercano a 6. Sin embargo, la mayor cantidad de calcio se absorbe a nivel del ilion, que es donde el calcio puede permanecer por más tiempo. En colon hay una absorción muy pequeña, es muy variable y podría alcanzar hasta un 5%, y ese porcentaje va a depender de muchísimos factores, entre ellos, por ejemplo, los prebióticos, pero lo vamos a analizar más adelante. Dijimos que el principal regulador del transporte de calcio transcelular es la 1,25-dihidroxivitamina D, que tiene un receptor sensible al calcio, ¿sí? Entonces, eso nos va a indicar la posibilidad de ingreso. Por otro lado, dijimos que regulaba la síntesis de calvindina y, además, tenemos que decir que regula la actividad de esta bomba ATPasa, aumentando de esta manera la permeabilidad del calcio en la membrana vasolateral. Bien, vamos con el mecanismo paracelular. Dijimos, se va a generar o se va a producir entre dos células. Una de sus particularidades es que no es saturable. Es un proceso de difusión pasivo y, en general, mucho más eficiente cuando tenemos concentraciones altas de calcio. En este caso, el calcio va a atravesar el espacio entre las dos células hasta llegar al líquido extracelular. Decimos entonces que el calcio va a pasar por diferencia de concentración. Para cerrar, para redondear, decimos que la absorción del calcio alcanza aproximadamente a un 30, un 40% del calcio ingerido, y que este porcentaje puede variar en función de las necesidades. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando las necesidades de calcio aumentan en el organismo, este mecanismo se torna mucho más eficiente. Cuando pensamos en la regulación del calcio iónico, no podemos dejar de recordar algo que ya venimos mencionando. Los parámetros en los cuales se mantiene el calcio en el líquido extracelular, la concentración de calcio del líquido extracelular, es constante, se mantiene en rangos muy precisos y admite pequeñas variaciones. Para poder mantener esos valores normales, necesita un perfecto equilibrio entre la ingesta y la excreta. Cuando hablamos de excreción, tenemos que considerar dos vías: heces y orina. El calcio que es ingerido, una vez que llega al intestino, hay un 30 o un 40% que se absorbe, es decir, pasa al líquido extracelular. Esa cantidad, esa posibilidad de absorción está regulada por las necesidades y por la actividad de la 1,25-dihidroxivitamina D.
Por otro lado, tenemos que considerar que ese calcio que está ingresando al líquido extracelular está modificando las concentraciones, por lo que rápidamente necesitamos usarlo o enviarlo a los depósitos. Es aquí que el calcio pasa a depositarse al hueso. En este punto no tenemos que perder de vista algo que dijimos cuando empezamos. El hueso no es un órgano estático, sino que está en constante remodelamiento. Hay un proceso de resorción seguido de un proceso de formación. Hay un proceso de mineralización que obliga a un intercambio de calcio entre el líquido extracelular y el hueso de manera constante. Este intercambio está regulado según las necesidades del organismo por la PTH, hormona paratiroidea, y la 1,25-dihidroxivitamina D, como vimos la semana pasada. Este intercambio fluido con el hueso también lo mantiene con otros tejidos, con dientes, en los cuales puede guardar calcio, pequeñas cantidades de calcio, o, como puede ser, por ejemplo, en el páncreas, que lo utiliza para poder secretar la insulina. El calcio que está en sangre pasa al riñón, es filtrado y una pequeña parte se elimina por orina. La mayor parte se reabsorbe y vuelve al líquido extracelular. Es una forma de economizar calcio. Este proceso también está regulado por paratormona y por 1,25-dihidroxivitamina D. Dijimos que teníamos dos vías de excreción. Mencionamos una recién, orina. La segunda eran las heces. En heces vamos a encontrar el 60% del calcio que no pudimos absorber y que habíamos ingerido o con alimentos o con suplementos, y el calcio endógeno que resulta de la descamación de células intestinales o de secreciones digestivas que contienen calcio. Continuando con el proceso de regulación del calcio iónico, una de las hormonas que participa es la PTH, la hormona paratiroidea, que dijimos era sintetizada y secretada por la glándula paratiroides. La PTH aumenta sus concentraciones cuando el calcio iónico desciende. Es decir, que es uno de los primeros en intervenir para recuperar la homeostasis del calcio. ¿Cómo resuelve este descenso del calcio plasmático? La glándula paratiroides tiene un sensor de calcio. Ese sensor registra el descenso de calcio en sangre y libera la PTH. ¿Cuáles son las funciones de esa PTH? Tiene una acción directa sobre el riñón, en el cual va a aumentar la reabsorción de calcio, pero a su vez aumenta la excreción de fósforo. En el riñón, por otro lado, aumenta la activación de vitamina D, es decir, aumenta en sangre la concentración de 1,25-dihidroxivitamina D. Esta 1,25-dihidroxivitamina D va a tener dos efectos. Por un lado, aumentar la absorción de calcio y fósforo, con lo cual esto ayuda a aumentar el calcio en sangre, y por otro lado, a movilizar calcio del hueso. Acá tenemos una particularidad. La 1,25-dihidroxivitamina D no tiene receptores en los osteoclastos, por lo cual no le puede dar la orden al osteoclasto que libere calcio a la sangre, sino que lo hace a través de los osteoblastos. Aumenta la velocidad de formación y el organismo, el hueso, para mantener el equilibrio, activa el osteoclasto para que remueva hueso y libere calcio a la sangre. La PTH tiene otra función que es directamente sobre el hueso. De nuevo, en este punto no tienen los osteoclastos receptores de paratormona, sino que a través de los receptores en el osteoblasto, nuevamente estamos activando el osteoclasto para que libere, a través del proceso de resorción, calcio a la sangre. Retomando un poco lo que hablamos y lo que trabajamos la semana pasada, dijimos que la vitamina D tenía acciones importantes en la regulación de la homeostasis del calcio. Frente a la activación, al aumento en la velocidad de activación de la 1,25-dihidroxivitamina D por acción de la paratormona, decimos que la 1,25-dihidroxivitamina D aumenta la reabsorción tubular de calcio, aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal, aumenta la formación y la mineralización del osteoide, desencadenando la diferenciación y activación del osteoclasto, permitiendo que éste libere calcio a la sangre. Ahora bien, estamos hablando de cómo regulábamos el calcio en el líquido extracelular cuando las concentraciones de calcio bajaban. ¿Qué pasa cuando las concentraciones de calcio en plasma aumentan? El sensor de calcio lo vamos a tener en la glándula tiroides, más precisamente en las células parafoliculares o células C. Estas células van a identificar, van a censar, van a registrar el aumento de calcio en sangre y van a liberar una hormona, la calcitonina. Esta calcitonina tiene tres formas de regular el calcio en el líquido extracelular. Por un lado, inhibe la absorción de calcio en el intestino. Por otro lado, disminuye la reabsorción tubular de calcio, ¿sí?, por efecto directo en el túbulo contorneado distal. Y, en tercer lugar, a nivel del hueso, inhibe la actividad de los osteoclastos. De esta manera, logra bajar las concentraciones de calcio en sangre. Hasta acá hemos hablado de que necesitamos incorporar calcio con los alimentos, que necesitamos regular el metabolismo del calcio, mantener la homeostasis del calcio, los valores de calcio en plasma dentro de rangos muy estrechos. Pero, ¿cuánto calcio necesitamos consumir?
Para conocer la cantidad de calcio que necesita nuestro organismo, contamos con las ingestas dietéticas de referencia establecidas por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos en 2011. Dicho instituto determina que el requerimiento promedio estimado, es decir, la cantidad de calcio para cubrir las necesidades del 50% de la población, en adultos de 19 a 50 años es de 800 miligramos día. Este valor se sostiene en los hombres hasta los 70 años, pero se modifica en las mujeres. A partir de los 51 años, el requerimiento promedio estimado aumenta a 1000 miligramos día. Esta modificación está relacionada con los cambios hormonales de la menopausia y, por lo tanto, un aumento en la velocidad de pérdida de masa ósea que en los hombres se equipara a los 70 años, momento en el cual tanto hombres como mujeres tienen un requerimiento promedio estimado de 1000 miligramos de calcio por día. Recién dijimos que esta cantidad cubría las necesidades del 50% de la población. Para ampliar el margen de seguridad, necesitamos determinar la recomendación dietética. Esta recomendación indica la cantidad de calcio que cubre las necesidades del 97-98% de la población sana. Considerando los valores del RPE, podemos decir que la recomendación dietética en hombres y mujeres hasta los 50 años es de 1000 miligramos día. En los hombres ese valor se sostiene hasta los 70, en las mujeres a partir de los 51 se establece en 1200 miligramos día y vuelve a equipararse ese valor más allá de los 70 años. ¿Qué criterio consideró el Instituto de Medicina para determinar las necesidades de calcio? Consideró un balance de calcio adecuado para garantizar la salud ósea y mantener los niveles de paratormona en sangre normales. Es decir, que busca en los adultos mantener la densidad mineral ósea alcanzada durante el periodo de crecimiento y minimizar las pérdidas en los adultos mayores. Otro dato que tenemos para observar en esta imagen son las recomendaciones de calcio de FAO, que si bien son de 1998, es importante considerar que son levemente superiores a los establecidos por IOM. Esa diferencia está relacionada con las consideraciones que se tuvieron en cuenta a la hora de determinarla. En el caso de FAO, no solo considera el balance, sino que además tiene en cuenta algunos factores que afectan la biodisponibilidad y la excreción de calcio, como pueden ser proteínas, sodio, ingesta de fibra. Recién dijimos que para establecer las recomendaciones de calcio se consideraba la salud ósea. Ahora, ¿cuáles son los indicadores del estado nutricional del calcio? Es muy difícil establecer un único indicador. Sin embargo, vamos a asociar diferentes marcadores de la salud ósea. Uno de ellos es la densitometría ósea. La densitometría ósea nos permite medir el contenido mineral y la densidad mineral del hueso a través de absorciometría de rayos X. Ahora, solo con conocer la densitometría no puedo saber si el calcio tiene un adecuado estado nutricional. Necesito asociarlo a otros marcadores, como pueden ser, por ejemplo, los marcadores de formación o los marcadores de resorción. Ambos son determinaciones bioquímicas que me permiten conocer si el hueso está en una fase en la cual predomina la formación o predomina la resorción. Dentro de los marcadores de formación tenemos la fosfatasa alcalina total, la fosfatasa alcalina ósea, las proteínas GLA del hueso, o también conocida como osteocalcina, que ya la mencionamos cuando vimos vitamina K, y el péptido aminoterminal de procolágeno tipo 1, que es un fragmento de las fibras de colágeno tipo 1. Dentro de los marcadores de resorción tenemos el CTX o telopéptido carboxilo terminal del colágeno tipo 1, la hidroxiprolina, la hidroxilisina, la piridinolina, la desoxipiridinolina, todos estos relacionados con estructuras proteicas, es decir, son resultados de la destrucción, de la ruptura de proteínas del hueso. Y eso nos estaría indicando que el hueso se está desmineralizando o está perdiendo su estructura. Otro de los marcadores que tenemos es la calciuria, eliminación de calcio por orina, de la cual ya venimos hablando. Ahora, no solo tenemos que considerar cuánto de alguno de estos marcadores tenemos. En el caso de CTX, hidroxiprolina, hidroxilisina y sobre todo cuando queremos mirar el valor de calciuria, tenemos que pensar cuál es el estado nutricional de esa persona. Es decir, vamos a medir la albúmina, ¿sí? Porque no nos olvidemos que dijimos cuando empezamos que el calcio se une a proteínas y eso también nos podría estar indicando cuál es el estado nutricional del calcio. Y por otro lado, el índice calciuria-creatininuria, que nos estaría dando una idea de la función renal. Y de esa manera poder observar si estos valores de calciuria están relacionados con la función del riñón afectado o están relacionados con el metabolismo del calcio. Los más comúnmente utilizados como marcadores del remodelamiento óseo, decimos que pueden ser el CTX y la fosfatasa alcalina ósea acompañada de la fosfatasa alcalina total. Además de la calciuria, el índice calcio-creatinina en orina de 24 horas y en muchos casos asociado a una densitometría ósea. Ahora bien, retomemos el calcio aportado al organismo. ¿Cómo aportábamos el calcio al organismo? A partir de la ingesta con alimentos, y que pueden ser alimentos que contienen calcio de manera natural o alimentos fortificados. Y a través de suplementos. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que nos aportan mayor cantidad de calcio?
¿Dónde encontramos calcio en los alimentos? En esta imagen, en esta tabla, podemos observar una serie de alimentos que tradicionalmente conocemos como aportadores de calcio. Entre ellos tenemos leches, quesos, yogures, algunos de ellos fortificados. Y si observamos, aproximadamente están contribuyendo con 200-250 miligramos de calcio por porción, salvo algunas excepciones, como puede ser el yogur fortificado, que puede llegar a aportarnos hasta 500 miligramos de calcio. Estos 500 miligramos de calcio corresponden al 50% de la recomendación si pensamos que la ingesta recomendada de calcio es de 1000 miligramos día en adultos. Otros alimentos que aportan calcio y que no son muchos de ellos de consumo habitual en la población argentina, pero entre los que podemos resaltar la sardina, cuyo aporte es de 230 miligramos de calcio, es decir, casi un cuarto de la recomendación. Otras fuentes que en una porción resultan significativos su aporte pueden ser la espinaca, el brócoli, el tofu fortificado, algunos cereales para el desayuno. Y para seguir conociendo algunos alimentos que nos aportan calcio en cantidades importantes para cubrir la recomendación, podemos mencionar la avena Quaker, podemos mencionar porotos de soja crudos, ¿sí? Pensemos que una taza de porotos de soja crudos nos aportan 250 miligramos de calcio y no debemos olvidar que cuando pensamos en legumbres, cereales secos, tenemos que pensar en el cambio de volumen por cocción. En este caso, los 125 gramos de porotos de soja crudo serían aproximadamente 300-350 de porotos cocidos. Algunas semillas, fíjense, semillas de zapallo, semillas de chía, jugos fortificados, ¿sí? Tenemos muchas opciones para poder cubrir la recomendación de calcio. Hemos mencionado que además del aporte de calcio de los alimentos, necesitamos considerar el aporte de calcio a través de suplementos. En este aporte de calcio a partir de suplementos tenemos diferentes compuestos, entre los que podemos mencionar el carbonato de calcio, el fosfato tricálcico, sulfato de calcio, citrato de calcio, lactato de calcio, gluconato de calcio, y si observan, están ordenados en orden decreciente de aporte de calcio. El que mayor cantidad de calcio nos aporta es el carbonato de calcio, que nos aporta 40 miligramos de calcio por ciento. Ahora, ¿de qué depende que usemos un suplemento u otro? Dijimos que estos suplementos los podemos utilizar como tales, es decir, en un formato farmacológico, o para adicionar a los alimentos y tener alimentos fortificados con calcio. Cuando pensamos en la fortificación, la elección del suplemento va a estar condicionada por el tipo de alimento, por la matriz de ese alimento, ya que ese suplemento elegido no tiene que modificar ni el sabor ni la textura y tiene que adaptarse a la matriz alimentaria para que no cambie su vida útil. Cuando pensamos en el suplemento bajo el aporte farmacológico, a través de algún comprimido, por ejemplo, hay que pensar a quién se lo voy a indicar. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, en los adultos mayores, donde la secreción gástrica está disminuida y por lo tanto la acidez que logra es menor, tenemos que buscar suplementos en los cuales el pH del medio no sea un condicionante para su absorción, como puede ser, por ejemplo, el citrato. Fíjense que en el caso del carbonato, si bien aporta mayor cantidad de calcio por 100 gramos de suplemento, tenemos que decir que requiere de una adecuada secreción gástrica y como requiere de pH bajo, debe consumirse entre las comidas. Ahora bien, hasta acá vinimos hablando de cómo aportábamos calcio al organismo. Dijimos que del calcio que aportamos no vamos a absorber todo y que va a estar condicionada esa absorción por factores facilitadores e inhibidores. Dentro de lo que conocemos como factores facilitadores o estimuladores de la absorción del calcio tenemos las proteínas, de las cuales vamos a hablar en un ratito sobre su efecto, la lactosa, la vitamina D. Recordemos que buenos niveles de vitamina D en sangre garantizan una buena regulación de los transportadores de la calvindina para permitir la absorción de calcio. El ácido cítrico, ¿sí?, que garantiza una disminución de pH para mantener el calcio iónico bajo formas solubles. Y tenemos pre y probióticos, que también en un ratito vamos a ver cuál es su beneficio, cuál es su efecto. Es para decir que estimulan la absorción de calcio y nos queda la lactosa. En el caso de la lactosa, la mayoría de los estudios dicen que tiene un efecto porque al desdoblarse disminuiría el pH del intestino. Pero que ese efecto solo es potente para aumentar la absorción del calcio en el caso de los lactantes, durante el periodo en que el niño solo recibe leche. Dentro de los factores inhibidores tenemos fitatos, oxalatos, fósforo, aluminio, magnesio, lípidos, todas estructuras que van a estar generando una barrera e impidiendo la absorción del calcio. Cuando hablamos de los oxalatos presentes, por ejemplo, en la remolacha, en el chocolate, forma complejos con el calcio que hace que no se pueda absorber. En el caso de los fitatos, los encontramos en general en alimentos integrales, en cereales integrales, por ejemplo. Son parte de la fibra, que nosotros no tenemos enzimas que los puedan romper. Razón por la cual también queda el calcio atrapado en esa estructura y impide su absorción. En el caso de los lípidos, decimos que disminuyen la absorción de calcio cuando tenemos problemas o tenemos afectada la absorción de los lípidos, ya que los lípidos, al no poder ser absorbidos, forman jabones con el calcio, precipitan y no se puede absorber.
Los prebióticos y los probióticos dijimos que actuaban como facilitadores de la absorción del calcio. Si recordamos, dentro de los prebióticos teníamos algunos disacáridos, oligosacáridos, como pueden ser, por ejemplo, la inulina, los fructooligosacáridos, que van a favorecer el crecimiento de bifidobacterias. Estas bifidobacterias fermentan estos prebióticos a nivel del colon, eso genera que se acidifique el medio, es decir, baja el pH del colon, incrementa la solubilidad de minerales, entre ellos el calcio, y de esta manera favorece la absorción a nivel del colon. Por otro lado, favorece la actividad y la expresión de transportadores de calcio en colon. Ahora, estos prebióticos actúan de manera sinérgica con probióticos. Estos probióticos son importantes para mantener las bifidobacterias, las concentraciones de bifidobacterias en el intestino, que tienen la capacidad de fermentar fibra soluble. A través de esa fermentación se generan ácidos grasos de cadena corta, que también favorecen la disminución del pH, favorecen la degradación del ácido fítico calcio, de ese complejo ácido fítico calcio que en el intestino delgado no podíamos desdoblar y por lo tanto dificultaban la absorción de calcio y estimulan la captación de calcio en el colonocito. Bien, seguimos trabajando con factores que modifican la biodisponibilidad del calcio. Cuando hablamos de los lípidos, podemos decir que tienen factores que pueden actuar como factores facilitadores o como factores inhibidores. Cuando hablamos de factores que favorecen la absorción, tenemos que mencionar el efecto de los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta aumentan la acidez, es decir, permiten que el pH del intestino disminuya. De esta manera, mantienen soluble el calcio iónico y favorecen su absorción. Estos ácidos grasos de cadena corta resultan de la fermentación en colon de los prebióticos que estuvimos mencionando hasta recién. Por otro lado, dijimos que los lípidos eran inhibidores de la absorción y que eso estaba relacionado con patologías que pudieran generar o condicionar mala absorción de grasas, ya que formaban jabones con el calcio, esto hace que precipiten y aumenta la cantidad de calcio que elimino por heces. Otro punto a tener en cuenta son las ingestas elevadas de lípidos, ya que aumentan el estrés oxidativo en el enterocito y afectarían la transcripción del TRPV6, que es el canal iónico que permite la entrada de calcio al enterocito. Un poco para resumir todo lo que vinimos hablando, podemos decir que la absorción del calcio va a estar condicionada por factores que la facilitan o que la inhiben. Y que esos factores, facilitadores o inhibidores, van a estar asociados, en algunos casos, con componentes de la alimentación y en otros casos, de manera directa, con la estructura de su matriz alimentaria. Si observamos este cuadro, en el cual, a través de un estudio, se evaluó la absorción fraccional del calcio de algunos alimentos, podemos observar que considerando la matriz del alimento y de la posibilidad a través de la cual el calcio, en condiciones normales, se puede mantener soluble sin modificar el alimento por cocción, decimos que las leches, yogures y quesos son los que tienen mayor biodisponibilidad, seguidos por el tofu o alimentos fortificados, y fíjense que en la medida que los alimentos aumentan la concentración de fitatos, van disminuyendo su biodisponibilidad. Sin embargo, cuando a estos alimentos, a través de la manipulación o de los procesos de cocción, modificamos su matriz, podemos modificar y aumentar la biodisponibilidad del calcio. Hasta acá vinimos hablando de la biodisponibilidad del calcio, de cómo diferentes factores modifican la absorción. Sin embargo, desde el principio venimos hablando que no solo la ingesta es lo que tenemos que considerar, sino que para mantener este balance de calcio tan importante que venimos trabajando, es importante, es necesario controlar la excreción. Para ello, no podemos descuidar algunas moléculas o algunas sustancias que aumentan la eliminación de calcio por orina, como son la ingesta elevada de proteínas, el sodio, la cafeína, la teofilina. Si pensamos en el efecto de la ingesta proteica sobre el balance de calcio, ya mencionamos hace un ratito que tiene un doble efecto, un efecto positivo y un efecto negativo. Cuando hablamos del efecto positivo, consideramos que favorece el trofismo intestinal y la transcripción de transportadores. Los aminoácidos son las estructuras, los ladrillos que dan lugar a esas moléculas. Y fundamentalmente, esas estructuras tienen en su composición aminoácidos ácidos. Por otra parte, los aminoácidos son importantes porque forman parte de la matriz ósea, ya que van a formar parte de proteínas de esa matriz, como por ejemplo la fibra de colágeno. Aumentan la síntesis del factor de crecimiento IGF-1. Este factor de crecimiento estimula la actividad de los osteoblastos. Si miramos la otra parte y analizamos el efecto negativo de ingestas elevadas de proteínas, tenemos que decir que ingestas mayores a 2,5 gramos por kilogramo de peso por día aumentan la calciuria, es decir, aumentan la eliminación de calcio por orina. Sobre todo cuando la ingesta es elevada en aminoácidos ácidos, aminoácidos que los ingerimos a través de proteínas animales. Y esto se relaciona con la disminución del pH urinario por la presencia de estos aminoácidos ácidos. Es por esto que dietas altas en proteínas vegetales tendrían un menor impacto sobre el pH de la orina y por lo tanto el efecto hipercalciúrico sería menor. El efecto negativo de las proteínas sobre el balance de calcio es controversial. Hay muchos autores en diferentes trabajos en los cuales
aseguran que cuando uno tiene una ingesta sostenida de proteínas, aunque predominen los aminoácidos ácidos, el riñón logra mecanismos de compensación, por lo que se minimiza la pérdida de calcio por orina. Otro de los factores que dijimos afecta el balance es el sodio. Ingestas de sodio elevadas aumentan la excreción de calcio por orina. Esto se ve muy claramente cuando la ingesta de sodio es por arriba de los 2,3 gramos de sodio, es decir, casi 6 gramos de sal de mesa. Esta cantidad hace que la pérdida de calcio por orina se duplique. Por otro lado, decimos que cada 2.000 miligramos de sodio excretado, se eliminan en orina entre 20 y 60 miligramos de calcio, lo que estaría marcando un efecto negativo sobre el balance de calcio. Otra de las sustancias que mencionamos y que tienen efecto negativo sobre la excreción urinaria de calcio es la cafeína. Diferentes estudios han observado que ingestas de calcio por debajo de los 800 miligramos, asociadas a ingestas de cafeína por arriba de los 300 miligramos día de cafeína, duplican la excreción urinaria de calcio. Ahora bien, ¿cuánta cafeína tenemos en alimentos o preparaciones de consumo habitual? Por ejemplo, 40 gramos de chocolate, 3 cuadraditos de chocolate, aproximadamente tienen en cafeína casi 200 miligramos. El mate cebado, aproximadamente 200 mililitros, tienen 200 miligramos de cafeína. Fíjense que las cantidades son superiores a las que encontramos, por ejemplo, en una taza de café. O lo que encontramos, por ejemplo, en una bebida con cacao. Otro punto a considerar son las bebidas cola, ya sean dietéticas o regulares. Fíjense que una lata de 330 centímetros cúbicos aporta aproximadamente 40 miligramos de cafeína. Siguiendo en la misma línea de estas bebidas carbonatadas, tenemos que decir que el consumo de bebidas cola, si consideramos este estudio en el cual se evaluó la densidad mineral ósea en fémur frente a diferentes consumos de bebidas colas, la densidad mineral ósea disminuye de manera significativa cuando el consumo de bebidas colas es mayor a 3 vasos semanales. Este efecto se debe a una disminución en la absorción de calcio debido al ácido fosfórico que tienen las bebidas cola, que tienen en realidad todas las bebidas gaseosas, pero en cantidades más significativas los encontramos en las bebidas cola. Y por otro lado, por la presencia que las bebidas de este tipo tienen y las cantidades que estas bebidas tienen de cafeína, con lo cual están afectando la absorción y la excreción de calcio. Por último, entre los factores o entre las sustancias que modifican la excreción de calcio tenemos al alcohol, que al igual que las proteínas podemos considerar un efecto positivo y un efecto negativo. Podemos decir como efecto positivo que disminuye la pérdida de densidad mineral ósea cuando la ingesta de alcohol es entre 29 y 57 gramos de etanol por semana, mientras que su efecto negativo se ve porque inhiben la actividad de los osteoblastos, con ingestas de entre 28 y 30 gramos día o más. Esta ingesta de 28 o 30 gramos día son aproximadamente, si lo queremos llevar a una bebida para poder graficarlo, 2 vasos de cerveza por día. Hasta acá hemos hablado de las recomendaciones de calcio, el metabolismo del calcio, de qué alimentos nos aportan calcio, pero la pregunta es, ¿consumimos el calcio que necesitamos? A nivel mundial, los diferentes estudios muestran que un gran porcentaje de la población no llega a cubrir las necesidades de calcio sugeridas por los organismos internacionales. Nosotros dijimos que la recomendación dietética de calcio es de 1000 miligramos día. Si tenemos en cuenta ese valor, podemos decir que en el hemisferio sur, ninguno de los países sobre los que tenemos información llegan a cubrir los 1000 miligramos de calcio por día. Fíjense que recién en este verde podemos decir que estaríamos cubriendo entre 900 y 1000 o más de 1000. Y en el hemisferio sur no tenemos esos colores en ningún país. Por otro lado, podemos ver que nuestro país y Sudamérica, a excepción de Chile, que tiene una ingesta promedio cercana a los 800 miligramos, según lo que podemos ver en esta imagen, la ingesta de calcio se encuentra por debajo de los 500 miligramos día. Y si los datos que miramos en la imagen anterior los correlacionamos con información de nuestro país y observamos los datos ofrecidos por la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, nuestra primera encuesta nacional de nutrición y salud, ya que los datos de la segunda en cuanto a ingesta de calcio todavía no están disponibles, podemos decir que en diferentes edades, las mujeres tuvieron una mediana de ingesta por debajo del RPE. Fíjense que la ingesta es cercana a los 500 miligramos de calcio por día. En relación con adultos mayores, no tenemos datos nacionales, pero hay algunos estudios que nos permiten observar que en diferentes regiones del país, las ingestas de calcio están por debajo del RPE en los mayores de 65 años. Esto es lógico y coherente con los datos que mostramos en la imagen anterior.
ya que los hábitos alimentarios y por lo tanto el consumo de alimentos que aportan calcio en nuestro país son bajos. Cuando pensamos en las bajas ingestas de calcio a nivel mundial, no podemos dejar de mirar qué pasa con la deficiencia de calcio. Tenemos dos grandes entidades. Por un lado, podemos tener una deficiencia crónica y por otro lado, podemos tener una deficiencia aguda. Cuando hablamos de la deficiencia crónica, podemos hablar de osteopenia, que es la disminución de la densidad mineral ósea leve y corresponde al estadio previo a la osteoporosis. Si nosotros miramos estas imágenes, vemos cómo el hueso normal, que tiene una determinada densidad ósea, en la medida que progresa la deficiencia, va perdiendo esa densidad y tenemos un hueso poroso, que se caracteriza por una gran fragilidad. Si hablamos de deficiencia aguda, tenemos que decir que es una deficiencia que necesitamos resolver de manera rápida, ya que estamos hablando de tetania. Esta deficiencia aguda se caracteriza por una disminución en los niveles de calcio en sangre por debajo de los valores normales. Y decimos que hay que resolverla de manera rápida porque se presenta con espasmos en la musculatura estriada que implican contracciones involuntarias, dolorosas y que pueden llegar a alcanzar al músculo cardíaco. Puede asociarse a hipoxia, a shock nervioso, hiperventilación y de sostenerse en el tiempo puede llevar a la muerte. Bien, para ir redondeando los temas relacionados con calcio, hablemos de toxicidad. Cuando pensamos en toxicidad por calcio, tenemos que pensar en hipercalcemia, es decir, en un aumento del calcio en sangre. Nefrolitiasis, que es la acumulación de calcio asociado a oxalatos, es decir, oxalato de calcio, que van dando lugar a cálculos que se alojan en el riñón. Insuficiencia renal, relacionada con un aumento del filtrado y con calcificación de vasos y tejido renal. Calcificación de otros órganos blandos, como puede ser, por ejemplo, el corazón, algunos vasos sanguíneos que van modificando su elasticidad y, por lo tanto, su funcionamiento. Y la asociación que tiene la toxicidad por calcio con una disminución en la absorción de otros elementos minerales, en general, cationes divalentes como hierro, zinc, magnesio. Siempre que pensamos en toxicidad, pensamos en el límite máximo de ingesta. ¿Cuál es el límite máximo de ingesta de calcio? Se establece en 2.500 miligramos día para los adultos y disminuye a 2.000 miligramos día para los mayores de 50 años. Esta disminución en el límite máximo está relacionada con los cambios fisiológicos de la función renal. En la medida que pasan los años, baja la posibilidad o la fracción de filtrado del riñón, por lo que podría aumentar el riesgo de toxicidad por calcio. Bien, terminamos con calcio. Nos merecemos unos minutitos para descansar y poder continuar con los dos minerales que nos quedan pendientes de la clase de esta semana, que son fósforo y magnesio. Los invitamos a seguir trabajando con ambos minerales.